Hola, buen día. Estamos iniciando el curso de preparación de proyectos y de inversiones financiadas con recursos del Estado, con recursos públicos. Es un curso dirigido y orientado principalmente a las personas que están en las comunidades preparando iniciativas de proyecto y personas que están interesadas en conocer cómo funciona el sector público y por qué muchas veces cuando alguien va a preguntar algo del sector público se hace un poco difícil ir a buscar solución a problemas que probablemente uno los ve muy evidentes. Eh, Ese es el objetivo. Esperamos que les sea de utilidad para las personas que van entrando a la contienda política, aquellas personas que quieren aplicar a representante de corregimiento o a la alcaldía o a ser diputados. Creemos que puede ser de utilidad para todas ellas. Y en general estamos convencidos que las lideresas, quienes llevan y avanzan en proyectos comunitarios, definitivamente le van a encontrar mucha utilidad a esta información. Es un esfuerzo del Centro de la Mujer Panameña y Pentacorp. Son dos instituciones que se han unido, han trabajado juntas en otros proyectos y queremos, digamos, transmitir ese conocimiento y estamos convencidos que va a ser de mucha utilidad para las personas que están involucradas en lo público, porque en realidad nos interesa lo público. Lo público siempre se le ha dejado supuestamente al Estado, y el Estado pues terminó en manos de políticos, y el problema no es que el Estado esté en manos de políticos, el problema es que no estamos coincidiendo de alguna manera con los resultados que se están obteniendo con base en su gestión. Y es esencial que todos participemos y es esencial ayudar. No es suficiente criticar o no es suficiente hablar que las cosas estén mal, no, es necesario que todos tengamos un conocimiento básico que nos permita a nosotros participar y aportar conocimiento y aportar ideas de manera ordenada para mejorar la situación de todos. El curso está estructurado en 10 sesiones. Este curso en particular es un curso piloto. Es un curso muy breve, de 4 semanas. Solamente se está ejecutando los sábados de 1 a 2 y media de la tarde. Y miércoles de 1 a 2 de la tarde para atender dudas y para atender ayuda en la resolución de los trabajos que están asignando. El contenido va a ser hoy, vamos a mirar los temas básicos, vamos a mostrar una evaluación tipo de política pública, una evaluación, y mostrar cómo cuando uno asigna mucho recurso y uno asigna muchas tareas, pero no establece unos resultados, se hace difícil medir los resultados, se hace difícil medir el impacto de esos recursos para alcanzar los resultados. También vamos a ver una presentación corta que es la presentación de lo que sería el ciclo del proyecto. Son elementos básicos en la formación de proyectos, que está el ciclo de preinversión, la inversión, la preparación, la ejecución, la evaluación y otras. Y finalmente vamos a mirar el valor agregado que le da el andamiaje, lo que es el sector público, lo que es el Estado, a una serie de proyectos. Sobre eso vamos a hablar en esta sesión. En las próximas vamos a hablar de involucrados, de árboles de problemas o de mecanismos que ahorita lo llaman causales, las causas es decir, causalidad. Esto causa o esto sucede a cambio de qué, o esto sucede porque esto, es decir, buscar las causas de los problemas y buscar cómo se pueden solucionar. Es básico, porque después de eso vamos a hacer una tercera sesión que es de puros indicadores, y allí tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para entender por qué siempre que las instituciones reportan se hace tan difícil entender por qué no estamos obteniendo resultados, porque las instituciones sistemáticamente reportan actividades, pero no reportan alcance de resultados. Y finalmente vamos a hablar de evaluación y vamos a hablar de los temas básicos en la preparación de los proyectos, como es localización, como es tamaño, como es el estudio de mercado, como es el estudio legal y una cantidad de elementos adicionales.
que se requieren para tener un proyecto preparado. Y finalmente, pues vamos a cerrarlo en el ciclo y en lo que llama el marco lógico y el marco de resultados. Ustedes en 4 sesiones vamos a hacer una compresión fuerte de toda esta temática y esperamos que sea el abrebocas para los cursos completos de 10 sesiones que las haríamos a 2 sesiones por semana en un periodo de 5 semanas. Como les comentamos, vamos a iniciar con un estudio de caso. Este es un estudio específico, son 12 minutos de un video y lo vamos a ir pausando en la medida en que consideremos que hay que hacer algunas aclaraciones. Este es un estudio de caso. Vamos a mirar qué sucede cuando uno va a reportar la gestión institucional y no tiene fijado unos objetivos específicos. Este es un estudio de caso específicamente para, lo hicimos el año pasado, en el 21, para el INAMO. El INAMO es una institución de política pública, más que una institución ejecutora. Su objetivo es como ser la institución que evalúa y que coordina y que propone la política pública para el componente género. Resulta que en el 2021 empezamos a mirar el año pasado, los estuve ayudando por un tiempo, y en el 2015 se estableció la Agenda 2030. El gobierno nacional asumió y tomó esos objetivos, los tomó como propios, y básicamente los estableció en un decreto. En ese decreto estableció unos objetivos específicos. Vamos a verlos adelante. Vamos a mirar específicamente que son los de género. Como ustedes ven, pues están los de alimentación, los de salud, los de educación, están los de agua, los de sostenibilidad, los de crecimiento económico, y por aquí están los del desarrollo institucional. Es decir, probablemente mi ambiente tendrá que ver con todos estos, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que tenemos en la agenda en los objetivos 5, en la igualdad de género? Pues vamos a empezar a mirar muy sencillamente solamente lo que tiene que ver con la violencia de la mujer, y vamos a hacer un llamado de atención a entender qué relación tiene eso con los objetivos planteados en el 2015. Cuando uno va a la violencia contra la mujer, este es el objetivo: eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, en los ámbitos público y privado, incluida la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación. Hasta ahí todo va claro, ¿no? Es decir, eliminar todas las formas. Es decir, lo que uno espera es que ya en una programación que fue para 15 años y habían pasado 5 años, ya hubiera habido una tendencia. Eso es lo que vamos a evaluar y lo que vamos a mirar. En el sistema de justicia hay unos indicadores que nos permiten como entender o asimilar o tratar de utilizarlos como un proxy. Entonces es el indicador de violencia doméstica, el indicador de violación carnal y los femicidios. Y en el sistema de salud nos permite mirar las niñas menores de 15 años embarazadas. Entonces, vamos adelante. Esto es lo que encontramos. Nosotros tenemos un crecimiento de la población entre el 2016 y el 2020. Recordemos que en el 2013, porque no lo manejan ustedes, pero en el 2013 se estableció una ley, básicamente se ajustó todo el tema de la violencia contra la mujer, se creó el delito de femicidio como tal, y se cambió el nombre de la violencia intrafamiliar por violencia doméstica. Se tomó otra serie de decisiones, se asignó recursos adicionales a la policía, a la fiscalía, al órgano judicial, se le entregaron tareas específicas al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, y se le entregó unas funciones específicas a una serie de instituciones en el país. Resulta que 5 años después del 2016, 6 años después del 2013, pues estos son los datos que se tienen, es decir, las denuncias anuales por violencia doméstica
se mantuvieron constantes en 15.000. Entonces uno dice, bueno, eso es la violencia doméstica. ¿Qué más tenemos? No, pues la violación carnal. Pues la violación carnal es una constante. Son 2.500 eventos o 2.600 eventos por año. Y uno dice, ¿pero qué pasó en el 2020? Si todo estaba encerrado, todo estaba guardado. Pues es la evidencia que el caso de las violaciones carnales sucede en el interior de la familia o de la gente que está cerca a la familia. Ahí es donde hay precisamente temas de violencia carnal. Tratamos de desagregar esa información por región y pues utilizamos la información que hay. La única información que tenemos es la información por provincia y obtuvimos que hay dos provincias que se destacan en el caso de violencia doméstica y hay unas que tienen una violencia doméstica baja, como por ejemplo Gunayala, Nuevo Uglé y la provincia de Panamá como tal. Lo mismo encontramos en la violación carnal. Encontramos que hay una serie de denuncias en las provincias que están lejos de la capital, Bocas del Toro, la comarca en Verabuná, Darién, en Nuevo Uglé, y hay unas que muestran unos datos que son demasiado bajos. Entonces uno dice, vea, nosotros tenemos que aprender de esto. Es decir, si nosotros tenemos un caso tan bajo en violación carnal, esto indica que tenemos que aprender de esas comunidades qué es lo que está pasando. Allá viven 55.000, 59.000 personas y queremos averiguar qué es lo que pasa porque allá no hay violación. El caso de femicidios, esta es una tasa por cada 100.000 habitantes. El caso de femicidios tristemente es igual, son 20 femicidios por año. En el año 2020 ocurrieron algunos accidentes. Fue el caso, por ejemplo, del accidente de la persona que enloqueció allá y terminó matando 4 mujeres en las instalaciones de Colón. Pues son accidentes, cosas que suceden. También pasó lo de la iglesia, en donde también se enloquecieron y probablemente podemos atribuirlo al tema de encierro y al tema de la pandemia misma, ¿no? El hecho es que hay unas conclusiones y son las siguientes. Estas conclusiones son con base en las cifras y en las gráficas que les acabo de mostrar. Las cifras de violencia doméstica están estancadas. Y el plan Colmena, que es el plan del gobierno, pues ha planteado un mecanismo para ir a atender estos problemas. La violación carnal ha permanecido constante por más de 6 años. El femicidio, que es el más perverso acto de violencia contra la mujer por su condición de mujer, permaneció inmóvil por 3 años y se empeoró con la pandemia. Entonces cuando uno ve esto, uno dice, bueno, el tema de violencia, como que algo ha pasado que no entendemos qué ha pasado. El embarazo en menores de 15 años, uno dice, bueno, si yo creo que aquí este tema, que lo planteamos de manera separada, el tema de la violencia sexual contra la mujer del tema de la violencia. Y resulta que el embarazo en un adolescente menor de 15 años es tratado en el MINSA como una sospecha de violencia sexual. Resulta que los embarazos de menores de 15 años nos encontramos con esta sorpresa. Resulta que hay 12.5 embarazos por cada 10.000 habitantes en la comarca Gunayala. Pero ¿cómo así? ¿No habíamos dicho que en la comarca Gunayala no habían violaciones? Entonces algo nos está indicando en este momento que algo no está cuadrando. Es decir, las cifras o los indicadores que nosotros propusimos para verificar no nos está ayudando, porque encontramos discrepancias importantes entre uno y otro. Entonces nos permitió analizar un poquito más y nos fuimos a mirar Gunayala. Y resulta que en Gunayala tenemos entre 55 y 103 embarazos en niñas menores de 15 años. Lo que tenemos en azul son las niñas menores de 14 años. Es decir, en un grupo de 25 niñas que tengan edades entre los 12 y los 15 años, tenemos una en embarazo y tenemos otra cargando un bebé. Definitivamente ese no es el
paisaje que nosotros queremos para Panamá. Y si eso se está presentando allá, pues nos toca hacer algo. Pero lo preocupante de todo esto es que es un constante. Es decir, a pesar de que hubo una ley, a pesar de que ha habido asignación de recursos, todo parece no cambiar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos? El embarazo de un adolescente es tratado en el MINSA con una sospecha de violencia sexual. Pero no se encontraron reportes ni en el MINSA, ni en el MEDUCA, ni el MIDES. No se encontraron acciones de la CENIAF. No hay investigaciones de violencia sexual en el Ministerio Público. Es decir, no hay casos que estén corriendo por violencia sexual de este tipo en el órgano judicial. ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? Todo esto nos lleva a una conclusión. Y la conclusión que tenemos explícitamente con respecto a la violencia es que la ley 82 en el 2003 estableció objetivos. Creó unidades de atención a las mujeres víctimas, creó unidades especiales de policía para atención de víctimas, creó fiscalías, creó juzgados, asignó responsabilidades a los ministerios grandes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social. Le entregó tareas específicas a la CENIAF, le entregó tareas específicas al INAMU, entregó tareas específicas a otras dependencias. Y no hay ninguna relación entre los resultados, entre el incremento presupuestal asignado por la ley 82 del 13 con los resultados esperados. Esta es lo que quería mostrar, que independiente de que uno tenga mayores recursos, independiente de que uno tenga mayor personal, en la medida en que uno tenga, digamos, una división o una unidad administrativa especial asignada a determinada área, mientras no programe sus acciones con base en resultados y no evalúe o no programe todas sus actividades y sus tareas y su quehacer con base en unos resultados, puede estar operando durante 5, 6, 7 años y puede estar mostrando unos resultados perfectos de esto y lo otro, pero cuando va a mirar los resultados reales no los va a ver afectado en nada, porque no está trabajando hacia ellos, está trabajando hacia otras tareas. Esto específicamente es lo que queremos mostrar cuando no hay una programación dirigida a resultados. Esta presentación es muy diciente precisamente del problema que se tiene en los recursos públicos. En los recursos públicos sistemáticamente hay leyes, hay decretos, hay órdenes, hay proyectos, hay presupuestos de inversión y hay una cantidad de instrumentos. Hay Contraloría, hay control, hay veeduría, hay fiscalía, pero de alguna manera lo que estamos mirando es que por más que haya asignación de recursos, como que se alejan esos recursos, como que esos recursos van para allá y los problemas están aquí. Y eso es precisamente lo que nos llevó a nosotros a pensar en la pertinencia de un curso que lleve a mirar esta situación y el por qué. Y una persona desde afuera del sector público pueda evaluar y pueda decir, bueno, aquí lo que está pasando es que estamos orientando nuestro esfuerzo en dirección contraria a lo que tenemos que orientarla. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando durante este seminario corto. Vamos a mirar en este momento, a iniciar el curso como tal. Creo que van a haber muchas dudas y de esa presentación en particular pueden haber, por eso voy a dejarlo en video para que ustedes lo puedan mirar y lo puedan revisar cuantas veces lo deseen y lo puedan compartir, ¿no? Este es el curso básico de identificación, formulación y preparación de inversiones públicas. Vamos a concentrar este esfuerzo en inversiones públicas, aunque es aplicable a otro tipo de inversiones. Nosotros partimos del concepto del ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es básico porque le permite a uno ver en dónde arranca. El ciclo tiene 3 etapas. Tiene una etapa de preinversión, tiene una etapa de inversión y tiene una etapa de operación y mantenimiento. Pero el ciclo del proyecto tiene que estar asociado a un plan estratégico de gobierno.
y a un plan estratégico sectorial. ¿Por qué? Porque si en la etapa de preinversión no logramos nosotros identificar si efectivamente el proyecto está atado o está asociado a un plan estratégico de gobierno, muy seguramente vamos a estar sin recursos para financiar lo que vamos a preparar. Y esto lo encontramos, lo miramos en la etapa de preinversión. Y hay una etapa específica donde miramos los actores y los involucrados, en donde vamos a mirar cómo verificamos que nuestro proyecto esté enmarcado en el plan estratégico de gobierno. El ciclo de vida del proyecto parte de un problema. Los proyectos tienen que ir a resolver problemas o tienen que ir a desarrollar potencialidades. Una vez uno tiene el problema y uno más o menos ve el problema, uno parte o digamos continúa con un proceso de identificación. Identificación no es más que otra cosa que entender el problema, entenderlo. Usualmente las comunidades presentan sus problemas mediante quejas. Aquí los carros están chocando, aquí hay poca luz, aquí hay inseguridad, aquí los niños no tienen dónde jugar, aquí la ladera se está cayendo y está dañando las cosas. Es decir, la gente presenta usualmente mediante quejas, es que presenta sus necesidades. Y la etapa de identificación es precisamente eso, es verificar, bueno, cuáles son los actores que están involucrados aquí, cuál es el problema, cómo la comunidad ve el problema. Porque puede ser una parte de la comunidad y puede ser una parte muy pequeña de la comunidad, pero puede ser un problema que sea causado por una situación que requiere atención pública. Después de eso viene a una preparación. Y es que nosotros en el desarrollo de alternativas tenemos que estar seguros y tenemos que estar claros en qué resultados es lo que queremos del proyecto. Ya desde ese momento es donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que nosotros queremos en realidad, cuál es la situación deseada para resolver el problema que estamos viendo. Es básico mirarlo. Después entramos a toda una etapa de evaluación, en donde vamos a mirar una alternativa seleccionada para obtención de resultados. ¿De los resultados cuáles? Los que identificamos previamente en nuestro objetivo. Nosotros desarrollamos un imaginario como objetivo y ese imaginario objetivo le estamos asociando unos indicadores y le estamos asociando unos resultados. Y esos resultados los vamos a medir mediante unos indicadores. Son dos palabras que estoy utilizando y que más adelante vamos a encontrar dentro del desarrollo del proyecto, dentro del desarrollo de toda esta capacitación, desarrollos específicos y explicaciones específicas y definiciones específicas de resultados y de indicadores. Después de que nosotros trabajamos sobre una alternativa seleccionada, vamos a buscar recursos. Ya tenemos un proyecto, le adicionamos recursos, le adicionamos procedimiento, es decir, alguien tiene que ir a hacerlo. Toda esta etapa es lo que llama la preinversión. Y esta etapa de preinversión corresponde a una evaluación ex ante. Después de esto viene ya la ejecución misma del proyecto. Pero esta ejecución o esta inversión no es automática. No es que yo haga de esta etapa de preinversión, vaya, consiga los recursos y ya ejecute el proyecto. No, tiene que haber un mecanismo. Y ahí es donde viene lo importante, y es que esté y que forme parte de la estructura y de la estrategia del gobierno. Porque si no forma parte de la estrategia del gobierno, el proyecto puede estar muy bien identificado, puede tener unos resultados definidos, precisos, la gente estar esperando los resultados, el proyecto puede estar elaborado, preparado, pero no va a encajar dentro del quehacer de la institucional. Y cuando no encaja dentro del quehacer de las instituciones, pues de alguna manera el proyecto no avanza. Entonces tú puedes tener un proyecto hasta con recursos, y puede pasar 1 y 2 años con recursos disponibles, pero no hay, porque no hay una institución o no hay un modelo de ejecución del proyecto preparado. Eso tenemos que incorporarlo dentro de la etapa de preinversión, y es la preparación de todo el mecanismo de ejecución misma del proyecto. Después viene la etapa de inversión, y en la etapa de inversión es donde vamos a adicionar recursos humanos, vamos a adicionar recursos físicos, insumos, y vamos a empezar a generar productos. Los productos son bienes de capital, y sobre esto tenemos que estar bien claros, es decir, un producto en sí no genera resultados per se.
el producto lo que me genera es un incremento en mis bienes de capital disponibles para generar servicios o para generar unas atenciones, como es el caso de aquí, como es el caso que se grafica aquí, que es el de infraestructura en salud pública. Es decir, el producto es capacidad generada. Y esa capacidad generada, si nosotros la incorporamos en un modelo administrativo y de gestión del bien, pues vamos a empezar a generar resultados mediante la operación. Entonces, si a esta red eléctrica le adicionamos operación, vamos a tener pues unos resultados en la iluminación, en los servicios de energía, en las comunidades, en la industria, en el comercio, iluminación en las vías. Si a este centro hospitalario o estas instalaciones hospitalarias le adicionamos recurso humano y procedimientos e insumos, pues vamos a tener una mejoría en el perfil epidemiológico de la población. Es decir, nosotros necesitamos una gerencia de operación y estar consciente de que los productos, es decir, las capacidades generadas automáticamente, no generan resultados. Una vez nosotros tenemos ya la capacidad generada, le adicionamos el valor agregado mediante la operación y la gestión, vamos a obtener resultados y allí es donde vamos a hacer una evaluación ex post y vamos a asegurarnos que los resultados efectivamente vayan y resuelvan el problema. Esto es, en pocas palabras, lo que es el ciclo, la vida del ciclo del proyecto, el ciclo de vida del proyecto. En el caso de la inversión pública, nosotros tenemos el tema de la preinversión, tenemos la inversión y tenemos la operación. Para pasar de la preinversión a la inversión necesitamos dar valor agregado, adicionar procesos de adquisiciones, procesos de compra, procesos de presupuestación. Esto es bien complejo y esto es la forma en que aseguramos que los resultados se obtengan. Y en el tema de operación es esencial asegurar los recursos necesarios no solo para la inversión, sino para la operación. Para todos es claro que los multideportivos o las canchas de básquetbol o las canchas de fútbol, ustedes llegan, las construyen, les colocan 4 lámparas y apenas se funden 2 lámparas, ya el servicio que está prestando es bastante modesto. Pues las lámparas, reparar unas lámparas no es muy costoso, pero la ausencia de esa luz está afectando el horario de servicio y el servicio que está prestando el bien. Entonces, por más que lo hayamos diseñado bien, por más que hayamos diseñado la cancha con la mejor superficie, por más que hayamos colocado los desagües adecuados para que no se inunde, para que no hayan baches de agua, donde hayamos colocado una red de ciclón, de manera que podamos aislarlo, que podamos prevenir que la bola se vaya hacia afuera y golpee, digamos, a personas que estén observando el juego. Si no tenemos la iluminación, definitivamente la cancha no va a estar dando los resultados esperados. Entonces es esencial no solamente pensar en los recursos para la inversión misma, sino en buscar los recursos para la operación del producto una vez tengamos los bienes de capital incrementales. Las características de los proyectos de inversiones que se financian con recursos públicos, de manera total o parcial, incorporan actividades limitadas en el tiempo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Muchas veces nos olvidamos de que los proyectos no solamente hay que ejecutarlos físicamente, sino que hay que asegurar su operación. Y ejecutar y asegurar su operación es lo que, digamos, tenemos que asegurarlo con la obtención de resultados. Tiene objetivo de crear o de mantener o de mejorar un capital físico o humano necesario para que el gobierno pueda cumplir con sus funciones. Ese es el propósito de los proyectos de inversión pública. Cuando uno está preparando un proyecto de inversión pública, tiene varios niveles de estudio y varios niveles de profundidad. Usualmente cuando uno parte del tiempo y tiene una idea, los conocimientos que tiene son
menores, y usualmente las ideas y los perfiles los prepara uno es con recomendaciones o con expertos que llegan y visitan y dicen, vea, allá hicieron esto, allí hicieron aquello, ¿por qué no intentan ustedes hacer esto? Y entonces uno se aventura a arrancar con eso. Usualmente son proyectos sencillos, usualmente son proyectos que tradicionalmente son como, por ejemplo, aulas de clase, que ya sabemos una aula de clase que tiene, ya hay diseños tipo, ya hay diseños estructurales, ya sabemos la altura, ya sabemos los materiales, ya tenemos cierta claridad sobre los costos. Entonces, a nivel de eso se puede trabajar con un nivel de perfil. Pero para proyectos más digamos, que requieren mayor esfuerzo, necesitamos profundizar en los estudios para disminuir el nivel de incertidumbre. Aquí tenemos esto de incertidumbre. Y todo lo que nosotros hagamos va a incrementar los costos. Por eso es esencial que para proyectos importantes, pues uno no parte de una idea y contrate el proyecto, sino que avance primero en unos costos estimados, en unos estudios de perfectibilidad, en unos diseños para prevenir y evitar tener que tirarlo a la basura. ¿A qué me refiero? Vamos adelante voy a colocar un ejemplo específico sobre eso. Las fases de preinversión está el perfil, que el perfil son documentos de respaldo, son cotizaciones, son proyecciones, son diseños pro forma, son presupuestos estandarizados, así como yo les comenté, por ejemplo, pavimentación de kilómetro de carretera de penetración o de producción, o la construcción de un aula, o la construcción de un centro de salud básico, ¿cierto? A nivel de prefactibilidad ya requerimos profundizar en esos estudios. Entonces vamos a tener estudios más especializados, vamos a tener estudios paisajísticos, de suelo, topográficos, ambientales, estructurales, arquitectónicos. Y a nivel de factibilidad vamos a tener alternativas seleccionadas, vamos a tener estudios definitivos, diseños finales, plan administrativo y financiero, vamos a tener cronograma, vamos a tener análisis de sensibilidad y vamos a tener mecanismo de operación. Aquí falta la operación, tengo que adicionarlo en la presentación que les voy a entregar a ustedes. Entonces, en la medida en que vayamos avanzando, vamos reduciendo el nivel de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que usualmente nosotros tenemos? Tenemos problema, tenemos una idea, y muchas veces nosotros decimos, vea, para solucionar esto, dejémoslo en el congelador, esperemos un par de añitos, esperemos unos meses, o lo tiramos a la basura y decimos, esto no lo vamos a trabajar. Si nos interesa, avanzamos con un perfil. Conseguimos a un especialista del Ministerio de Ambiente, venimos, le decimos, vea señores, ayúdenos a preparar esto, y tenemos una preparación de perfil, y con ello muchas veces podemos ir adelante. Pero muchas veces requerimos mayor elaboración, mayor esfuerzo, y vamos a requerir una prefactibilidad. Y esa prefactibilidad me va a dar mayor información. Y si el proyecto requiere mayor profundidad, entonces va a requerir una factibilidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una desviación de un cauce y tengo que hacer un túnel, pues yo puedo hacer una factibilidad con unas mediciones, digamos, con unas perforaciones del piso cada 50 metros. Pero si yo ya voy a hacer un estimado final, un proyecto final, ya definitivamente tengo que volver mucho más densa esas perforaciones. Y eso va a incrementar mi costo. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la medida en que nosotros queramos reducir la incertidumbre, nosotros vamos a preparar mayores niveles de estudio que nos va a reducir la incertidumbre. Al principio, cuando no tenemos mucha información, pero vamos a tener que jugar los dados fuertemente. Pero cuando tenemos información y cuando le hemos invertido recursos a la preinversión, muy seguramente vamos a tener un nivel de incertidumbre mucho menor y vamos a poder avanzar en eso. Bueno, así como les comenté, ya salimos de lo que sería el ciclo del proyecto. Quiero insistir y reforzar el tema presupuestal. Nosotros podemos tener un proyecto preparado, lo podemos tener muy bonito, podemos haber vinculado a muchas personas de la comunidad, a los profesores, a las madres, a las señoras, a los señores, a las personas mayores de edad, a los jóvenes. Incluimos al alcalde, incluimos a algunos representantes de corregimiento,
incluimos algunas organizaciones no gubernamentales, aún incluimos a alguien, hasta el señor diputado, la señora diputada. Pero resulta que nos olvidó incluir a la institución que va a financiar o aquella que ejecutaría el proyecto. Y podemos terminar el proyecto, presentarlo, todo el mundo lo aprueba, pero nunca se presupuestó, porque de entrada olvidamos vincular a la persona probablemente más importante en todo este tema, y es la gente que maneja el presupuesto. Algo que tenemos que tenerlo en cuenta, y sobre eso vamos a estar hablando durante las próximas sesiones. Vamos a continuar ahorita en la cadena de valor y cadena de entrega. Todo va muy bien, digamos que uno llega, busca insumos, tiene actividades y tiene productos, que esto es básicamente lo que llama la cadena de valor. Y hay una cadena de entrega, es decir, usted entra y aquí hay una caja negra completa. Esta caja negra, uno entra a algún ministerio de desarrollo social, por ejemplo, y usted entra al ministerio y usted tiene la sensación que entró a un mundo como algo completamente diferente, lleno de oficinas, lleno de esto, y muchas veces usted va a ir al Ministerio de Educación a buscar un determinado tema, ¿no? Y es casi incierto, es tener uno la seguridad que va a algún lado y tiene uno la seguridad que no va a encontrar la respuesta allí. Tiene uno la seguridad que va al ministerio, alguna institución del gobierno, y lo que parece es que son cajas negras, porque por más que tú busques o se busque llegar al despacho superior, la persona que esté en el despacho superior, o la persona asesor de él, o algún director nacional o algún director regional, puede conversar con uno y le dice, sí, voy a solucionarle su problema, pero está más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en realidad el que resuelve el problema no es él, el que resuelve el problema es la decisión de él junto con el director de presupuesto. Y hemos, en todas las evaluaciones, en todos los cursos en donde hemos participado, hemos aislado, nos hemos olvidado completamente del presupuesto. Y el presupuesto es lo más importante en una institución. Una institución puede decir, vea, yo estoy seguro y para mí el tema tecnológico en la educación es lo más importante. Entonces la pregunta es, muéstreme su presupuesto y muéstreme la línea donde diga que usted le va a suministrar tecnología y educación tecnológica y que le va a entregar tecnología al profesor, le va a entregar tecnología al estudiante. Esas dos líneas nunca aparecen. Por eso, cuando alguien dice que la tecnología es lo más importante para el sistema educativo, es completamente mentiroso, porque no hay una línea presupuestal que diga exactamente que falta esto o que hay aquello. Si nosotros entramos, nosotros tenemos que estar entendiendo antes de entregar cualquier proyecto al sector público, estar seguro que no estamos hablando y que estamos dialogando con las personas que tienen la capacidad de decisión y que lo pueden hacer de acuerdo al presupuesto. Si usted habla con alguien y la persona le dice está perfecto, todo funciona bien, pero uno tiene que estar seguro que está la línea presupuestal determinada. De otra manera, la reunión fue completamente inocua. ¿Por qué? Porque al no estar asociado al presupuesto, no puedo buscar resultados, ni puedo buscar ni productos, ni resultados, ni impactos, que son los elementos básicos donde yo veo la solución de la problemática. Esta es la gestión de la cadena de suministro. Uno dice, bueno, yo estoy aquí, yo soy cliente, por ejemplo, del usuario del sistema del municipio de Panamá. En la dirección de ingeniería, yo voy, presento mi plano, ellos tienen proveedores y esos proveedores tienen proveedores de ellos. Está mi empresa y yo tengo clientes. Yo soy el cliente, en este momento yo soy cliente del municipio, pero yo no soy el cliente final. ¿El cliente final quién es? Mi cliente final es quien me contrató a mí o quien me va a pagar a mí para que yo vaya al municipio a hacer todas estas labores. Eso es lo que tenemos aquí en la gestión de la cadena de suministros. En la medida en que uno tenga claro esto,
en esa medida le permite mirar en dónde debe enfocarse para mirar los indicadores de resultado. El concepto de la cadena de suministro tiene un alcance mayor que el dado tradicionalmente a la logística, ya que tradicionalmente ya que administra tanto el flujo de materiales a través de las áreas de producción y distribución, como las relaciones de los intermediarios del canal de distribución, desde los proveedores de materiales hasta los consumidores finales. Lo que les quiero transmitir es que la cadena de suministro viene desde donde viene el insumo. En Panamá tuvimos algún problema porque se rompió la cadena de suministro. Usted iba a la tienda de la esquina, ya fuera el 99 o ya fuera la tienda del chino, y hace 4 semanas usted no encontraba un plátano. ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de suministro. Todo se rompió, no había acceso, no había forma de llegar. Todo se trancó y fue básicamente explicado por las protestas. Resulta que ese rompimiento de la cadena de suministro no solamente se rompe por ese tipo de cosas, se rompe por algún tipo de decisiones. Entonces en la cadena de suministro del sector público llega un nuevo director y toma la decisión de que fulanito de tal que antes hacía tal cosa ya no lo hace y lo va a hacer sutanito. O el ministro llega y dice, vea, yo quiero enterarme de todo y todo sobre mi escritorio, y todos los procesos se pararon. Todas las firmas de los directores se pararon solamente por una decisión discrecional de un ministro en su momento que tomó la decisión de decir todo sobre mi escritorio porque quiero controlar esto, quiero entender esto. Y paró. Un ministerio lo puede parar durante un mes, mientras él supuestamente se da cuenta que no debía tener todo en el escritorio, que lo que debía entender era entender qué eran los procedimientos y qué eran las actividades que desarrolla cada uno de los directores. Por eso es tan doloroso un cambio de ministro, porque cada vez que llega cambio de ministro en nuestras instituciones, el ministro llega y dice todo sobre mi escritorio, que quiero controlar esto, tengo muchas quejas y quiero controlarlas, quiero ver todo papel que sale por acá. Pues obviamente él después de un tiempo se da cuenta que su estructura, precisamente para eso son las estructuras organizacionales, y es para hacer toda una cantidad de trabajo institucional. Ese concepto tenemos que entenderlo muy bien y analizarlo e incorporarlo dentro de los proyectos, porque de otra manera el proyecto puede estar muy bien diseñado, puede estar hasta financiado, puede tener hasta presupuesto asignado, pero si nosotros no entendemos el mecanismo de ejecución presupuestal, vamos a estar perdidos porque no se va a ejecutar. ¿Cuándo pierde competitividad el territorio? Si nosotros estamos hablando de nuestra barriada, si estamos hablando de nuestro distrito, si estamos hablando de la provincia, si estamos hablando de una zona franca, por ejemplo, pues pierde cuando las obras se demoran más de lo programado, o cuando las obras incomodan durante la construcción, o los proyectos cuestan más de lo presupuestado, o las obras se entregan incompletas. ¿Cuál es el caso en Colón? En Colón, en particular pongo el caso de Colón, porque es que en Colón, si fuera solamente un problema con el hospital, pero lo que pasó en Colón fue que increíblemente hay 8, 10 obras todas inconclusas. Entonces, ¿qué encontramos en Colón? La ciudad se volvió una sinfonía de obras inconclusas, de periodos gubernamentales a periodos gubernamentales. ¿Cuándo pierde competitividad el territorio? Cuando hay mucha tramitología o tramitomanía. Cuando es costoso para las empresas crearse y mantenerse. Cuando hay gasto improductivo de tiempo del ciudadano. Es decir, el ciudadano va a buscar una solución en la alcaldía y no la encuentra. Entonces tiene que irse a alguna dependencia y tampoco encuentra la solución. Entonces tiene que irse hasta la capital para resolver el problema. Cuando los servicios públicos son deficientes, cuando el capital humano es precario y cuando el ciudadano es mal atendido en las instituciones públicas. ¿Cuándo pierde competitividad el territorio? Cuando la infraestructura se deteriora. No es raro nosotros ver en las vías. En estos días tuve la oportunidad de ir Panamá a Colón por la vía vieja. Siempre, desde hace unos 15 años, siempre he tomado el corredor. Pero por esa quería mirar, quería ver. Yo dije, bueno, hay mucha queja, quiero entender cuál es la queja. Yo nunca me había imaginado
que la carretera Panamá-Colón original, mantenida por el gobierno, no concesionada, estuviera en las condiciones deplorables que yo me encontré. No me atrevo a mostrar las fotos que tomé en ese entonces porque realmente no da mucho valor agregado a esta discusión, pero claramente eso genera problemas económicos importantes a la comunidad. La señalización desaparece, los sistemas tecnológicos dejan de funcionar, cuando las interrupciones y las caídas en los servicios, en los servicios públicos son frecuentes, cuando los huecos en las calles crecen y crecen y crecen, y cuando los daños no se reparan oportunamente. En pocas palabras, alguien tiene que ser responsable de la entrega, alguien tiene que ser responsable del mantenimiento, alguien tiene que ser responsable de la operación. Si yo encuentro una vía en Panamá que la construyen, se gastan una fortuna en unas losas de concreto gruesas, grandísimas, pero resulta que nunca, durante años, nadie está pendiente de aislar el agua entre las juntas, pues el agua va a entrar y va a deteriorar y todo el concreto va a terminar fracturándose. Y eso es lo que encontramos en las vías en Panamá. Son vías que debían haber durado 40 años y están durando 10 años. ¿Por qué? Porque cuando terminaron la vía, ninguna institución del Estado tomó la responsabilidad de administrarla y de mantenerla. Y el mantenimiento es esencial. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tamaño y de tecnología de proyectos. Soluciones. Gobierno en línea. Entonces tenemos soluciones tecnológicas, tenemos información al ciudadano, la institución municipal, programas y proyectos que tenemos nosotros que trabajar en ellos. Solución de quejas y reclamos, atención de solicitudes de servicio, gestión de trámites, de pagos. Es increíble en Bogotá, por ejemplo, alguien va a pagar los impuestos o alguien va a pagar una multa de vehículo que supuestamente se paga por internet y es imposible. Es imposible porque es imposible. En Panamá uno quiere, por ejemplo, visitar la Biblioteca Nacional y quiere buscar y conocer y saber si hay un determinado libro. Me ha pasado. He entrado a las 8 de la noche y no está trabajando el sistema. Dice que no, que trabaja de 8 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Pero en la noche no trabajó, ni los fines de semana. Entonces, claramente, en búsqueda de una solución tecnológica, estamos alejando al usuario de las instituciones públicas y del servicio que debía estar presentando una institución pública. Yo creo que hasta aquí llegamos en esta presentación. Bueno, ya estamos en la parte cerrando esta primera sesión. Quiero agradecerle a Cecilia Moreno. Es una mujer maravillosa que encontré en mi vida y me ha ayudado a ver el mundo con un concepto que yo no había analizado, no había tenido la oportunidad de verlo, que es el tema de la mujer, el tema de género y el tema de la intersectorialidad. A pesar de que lo había mirado, no lo había mirado con los ojos que ella me enseñó. Ella es la directora del Centro de la Mujer Panameña y tengo un profundo respeto por ella. Yo soy una persona que ha trabajado en proyectos mi nombre es Javier Velázquez, llevo más de 30 años trabajando en proyectos. He trabajado en todos los países de Centroamérica, el Caribe, todos los de la región andina, en Sudamérica. He trabajado en África, precisamente dando este seminario. Y lo que estoy tratando de transmitir en este proyecto es tratando de darle valor agregado. Y en las próximas sesiones voy a tratar de utilizar muchos ejemplos que he utilizado, que he aprendido y que he logrado ver en la vida real en Dominicana, en África, en El Salvador, en Guatemala. Es decir, vamos a hacer el esfuerzo por transmitir y que no sea solamente una presentación fría, sino que sea una interacción. Los miércoles, cuando hagamos las sesiones de preguntas, este próximo miércoles vamos a tener una sesión de preguntas de 1 a 2 de la tarde. El link se los estoy compartiendo vía WhatsApp y en el documento que les estamos haciendo llegar a las personas que estamos invitando.
Siéntanse cómodos en invitar a otras personas, en compartir el link para la sesión del miércoles y para la sesión del sábado. Son 4 sesiones de sábado y 3 sesiones de los miércoles. Y esperamos, sinceramente, que tengamos un acercamiento a las personas y que esta información les sirva para la programación y la preparación de inversiones con financiamiento público. Gracias.